Hola, ¿cómo están? Otra vez. Ay, Dios. No puedo ni presentarme bien. Bueno. Hola, ¿cómo están? Acá está. Ay, otra vez. Tercer intento. Hola, ¿cómo están? Acá el profe Vicente, otra vez con estos videos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una obra importantísima de la literatura argentina, como es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, una obra publicada en 1957 y que ha tenido muchas reediciones. Y también nos vamos a referir brevemente a una obra publicada hace muchísimo menos tiempo, que se llama Historia de una investigación de Enriqueta Muñiz, y que de alguna manera ha funcionado un poco como el lado B, la parte menos conocida de la investigación de Operación Masacre, toda la investigación que hay detrás, la investigación periodística que hay detrás de Operación Masacre. Así que yo quisiera contarles un poco sobre Rodolfo Walsh, su trayectoria, su importancia en la literatura argentina. Después vamos a hablar, sí, concretamente sobre Operación Masacre y sus reediciones. Y finalmente vamos a hablar sobre Historia de una investigación de Enriqueta Muñiz. Así que los invito a acompañarme. Bueno, primero algunos datos importantes sobre Rodolfo Walsh como autor, como escritor, como figura literaria y periodística. Él nace, si bien dicen Choel hecho él, hay un documental que recomiendo mucho, se llama RJW, que está disponible en, si no recuerdo mal, en Bafilma, que es la plataforma de la provincia de Buenos Aires que tiene un montón de películas gratuitas, sería como el equivalente a Cinearplay. Y en realidad en ese documental que es muy útil para conocer un poco la trayectoria de Walsh cuando era joven, hasta el momento en el que él publica Operación Masacre, o sea, toda esa primera etapa de Walsh, dicen que en realidad él nace en una estancia, en una localidad rural bastante lejana, no recuerdo ahora el nombre, y que lo inscriben en Choel, que era donde había un registro civil. Así que en realidad ese dato del nacimiento en Choel es un poquito inexacto, pero bueno, es lo que suele figurar en las solapas y en las biografías. Nació efectivamente en 1927. Fue desaparecido por la última dictadura cívico-militar argentina en 1977, de eso por supuesto vamos a hablar hoy. Fue periodista, fue escritor, escritor también de ficción. Es reconocido como pionero en el género de la crónica, fundamentalmente a partir de tres obras, tres libros importantísimos de la literatura argentina que tengo acá conmigo. Uno de ellos es Operación Masacre, publicado en 1957. Sobre ese vamos a hablar de manera más extensa, que habla sobre los fusilamientos de José León Suárez. Después el segundo libro, lo tengo por acá también, es el caso Satanowski, este de acá, que él publica inicialmente como una serie de notas periodísticas, si no recuerdo mal, en 1958, y después va a publicar finalmente Quién mató a Rosendo, que creo que lo tenía. Ah, sí, acá está. ¿Quién mató a Rosendo en el 69? ¿Quién mató a Rosendo también es importante porque acá cambia un poco su forma de trabajo, ¿no? Y se nota, creo que esto lo dice Daniel Link en alguno de sus artículos, o Piglia, ahora se me mezcla un poco, pero acá Walsh cambia un poco su modo de investigación, fundamentalmente por el uso del grabador, la posibilidad de transcribir de manera mucho más literal los testimonios e introducir más fuertemente la oralidad de los entrevistados en sus crónicas. Creo que lo dice Piglia en una serie de conferencias sobre la novela argentina y creo que trae a colación algunas cuestiones de Walsh. Me parece que viene por ahí la mano. Bueno, para continuar entonces, además de estas tres obras que acabo de mencionar, también sobresale como escritor de ficción, sobre todo a partir de su trabajo sobre el género policial, de eso también vamos a hablar brevemente, y bueno, tiene algunos cuentos importantísimos de la literatura argentina se han constituido como clásicos, Fotos, Nota al pie y Esa mujer tal vez serían los más conocidos, pero toda la zona de policial de Walsh es sumamente interesante y realmente vale la pena ser visitada. Y también deberíamos mencionar los cuentos de irlandeses. Ahora vamos a meternos más en detalle con eso. Eh, en segundo lugar, bueno, Walsh fue parte de Montoneros desde antes de 1976, una organización que se enfrentó primero a la AAA y después a la última dictadura cívico-militar
argentina, y es en ese contexto también que uno ve la radicalización de las posturas políticas de Walsh. Es muy interesante pensar la trayectoria política de Walsh desde la primera hasta la última edición en vida de Operación Masacre, es decir, desde 1957 hasta 1972, porque uno va viendo cómo Walsh radicaliza y cambia bastante, de manera muy notoria, sus puntos de vista, casi haciéndole decir en los paratextos lo contrario de lo que decía inicialmente a la obra. Sobre esto trabaja mucho Sebastián Hernáiz y ahora lo vamos a mencionar más en detalle. Es muy conocido el hecho de que un día después de que se había cumplido un año del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es decir, el 25 de marzo de 1977, Walsh distribuye copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Eh, en ese momento hay un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada que le hace una emboscada y para evitar que lo lleven con vida, él saca un arma, se tirotean y así lo asesinan y se llevan su cuerpo que continúa desaparecido. Pero en principio sabemos que no llega vivo a la ESMA, que es asesinado en la vía pública. Hay quienes han tratado de hacer como una especie de paralelismo de esta distribución de la carta abierta a la Junta Militar con el hecho de que lo asesinan, que es un paralelismo un poco fácil quizás de hacer, por el hecho de que en realidad no lo asesinan por estar distribuyendo la carta abierta a la Junta Militar, más allá de la importancia que tiene ese texto como testimonio y como denuncia, ¿no? Pero quizás hay una operación ahí que tiene que ver con el intento de construir a Walsh como una figura martirológica, como una víctima de la última dictadura. Y eso lamentablemente ha cristalizado un poco en una única imagen de Walsh que deberíamos empezar a matizar y no sé si a cuestionar, pero por lo menos a problematizar. Como sabemos, la dictadura no reveló dónde se encuentran los restos de Walsh, así que es parte de la lista de detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en la Argentina. Pero en 2011 la justicia identificó y condenó por homicidio a 7 de los autores de su asesinato, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Tiene muchas obras, algunas publicadas en vida y otras póstumas, 4 libros de cuentos, Variaciones en Rojo, Cuento para Tahúres, Los Oficios Terrestres, que incluye nada menos que Esa Mujer, y Un Kilo de Oro. Hay una edición muy linda, que es esta de acá, de los cuentos completos de Walsh, con prólogo de Ricardo Piglia, un prólogo que en realidad recoge varias de las ideas que Piglia había expresado en un seminario que felizmente está publicado, un seminario hermoso que recomiendo mucho, Las Tres Vanguardias, Saer, Puig, Walsh. Muchas de las ideas que Piglia expone acá, después las va a recoger también en ese prólogo a los cuentos completos de Walsh y realmente hay observaciones muy lúcidas, muy lindas de leer. Tiene también 2 obras de teatro, que quizás es la zona menos conocida de su obra, La Granada y la Batalla, de 1965, ambas. Por supuesto, en Crónica, Operación Masacre, Quién mató a Rosendo y Caso Satanowski, que en realidad tienen como invertido el orden, porque Satanowski se publica en formato libro en el 73, pero es una investigación que está entre medio de Operación Masacre y Quién mató a Rosendo. Es apenas un año posterior a Operación Masacre, los artículos del caso Satanowski. Así que hay una cosa ahí de cierto desfasaje temporal, ¿no? El orden correcto en términos de la composición y la investigación de Walsh sería Operación Masacre, Satanowski y Quién mató a Rosendo. Después hay 2 libros sumamente recomendables también para conocer y completar un poco el perfil. Ah, bueno, no mostré, esta es una edición de cuento para tahúres y otros relatos policiales también. Em, es muy lindo, no lo tengo yo, pero es muy linda la versión en libro álbum de un cuento policial corto que se presta un poco para leerlo como literatura infantil y juvenil, que es Tres portugueses bajo un paraguas o abajo de un paraguas, nunca me acuerdo. Realmente recomiendo esa edición, si alguno la consigue o la puede leer. Es muy lindo ese cuento, en particular es muy lindo porque tiene mucho de poético en el uso de la repetición. Parece más como una adivinanza que un policial propiamente dicho. Es un cuento que a mí me gusta mucho para usar en el secundario. Bueno, 2 libros que son compilaciones posteriores.
Por un lado, ese hombre y otros papeles personales que tengo acá, primera edición 1995, segunda edición en el año 2007, y después El violento oficio de escribir, la obra periodística 1953 y 1977. Casi todo, la verdad, de Walsh. Y bueno, una gran calidad de escritor. También, insisto, más allá de la zona que vamos a recorrer hoy, que tal vez sería lo más conocido, es un escritor que vale la pena conocer también en sus zonas menos conocidas. A mí personalmente fue un muy grato descubrimiento para mí la obra periodística de Walsh. Tiene algunos artículos que nada tienen que ver con política y que sin embargo son brillantes. El artículo que se llama Carnaval Caté, sobre la lucha de las comparsas en el Carnaval de Corrientes. Otro artículo sobre un matadero. En fin, hay realmente artículos muy notables ahí. Bueno, una de las preguntas que menciona Piglia, justamente en este seminario que yo al que estaba aludiendo recién, es cómo escribir después de Borges. Y de alguna manera, tanto Saer como Puig como Walsh van a buscar modos de poder hacer eso, de poder escribir después de Borges. Despegarse un poco de ser contemporáneos de Borges con el peso que eso implica para la literatura argentina, la trayectoria y la importancia de una figura como Borges. A Wells se le complica por varias razones, porque le interesa el género policial, como a Borges, le interesa el ajedrez como tema, como a Borges, también como símbolo del duelo intelectual, por eso aparece tanto en el prólogo de Operación Masacre de la tercera edición, la de 1969, que es sin duda el prólogo más icónico, y en cuentos como Sub Swang, que es un cuento que netamente gira en torno del ajedrez, pero que también tiene componentes del policial. Y creo que es bastante significativo que justamente en el prólogo del 69 Walsh abandone las partidas de ajedrez para internarse, meterse en esa investigación periodística y política. Me parece que eso es todo un símbolo de cómo Walsh empieza a distanciarse de la figura de Borges y también de la ficción para privilegiar la investigación periodística y la denuncia de hechos que él considera que son aberrantes. Creo que ahí está uno de los elementos, uno de los momentos capitales de la obra de Walsh y que Pyle incluso llamaría una ficción de origen, porque es uno de los momentos en los cuales se constituye y se construye una figura autoral bastante a posteriori, ¿no? Pensemos que este prólogo es 12 años posterior a Operación Masacre, y recién ahí es que se construye esa imagen de abandonar el ajedrez e introducirse un poco en la militancia, en la investigación periodística y demás, que es algo que va a profundizar también David Viñas, ¿no? En su artículo que está en Literatura Argentina y Política, donde habla de Walsh, el ajedrez y la guerra, justamente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que va a tener Walsh para distanciarse de la figura de Borges? Por un lado, darle cabida al policial negro en lugar del policial clásico, un policial más de corte norteamericano, donde el detective ya trabaja por dinero y no solo por entretenimiento intelectual, donde la violencia y la corrupción política son elementos importantísimos y donde no hay una restauración del orden. Es significativo que esto tenga que ver también con cómo se va reescribiendo los prólogos o los paratextos de Operación Masacre, porque de manera cada vez mayor, Walsh empieza a descreer, a desconfiar, a expresar sus dudas respecto de la posibilidad de castigar a los culpables y de hacer justicia. Es muy desencantado en ese sentido el prólogo a la segunda edición de Operación Masacre, donde ya tempranamente Walsh está diciendo todo lo que no logró con la primera edición, que es el prólogo de 1964. Em, y bueno, justamente hay como me parece ahí un vínculo entre ese desencanto y esa denuncia de la corrupción social, política, económica y el desplazamiento que hace también en torno al género policial. Tiene un proyecto de escribir una novela que finalmente nunca concreta. En reemplazo de eso sale una tercera edición de Operación Masacre, que es la del 69 en la editorial Jorge Álvarez, pero no va a salir una novela, que era la novela que él venía prometiendo y cuyo proyecto, redacción, etcétera, aparece muchas veces en los papeles personales del libro Ese hombre. Y
También, bueno, por supuesto, la invención de la crónica periodística como con ciertas características que él toma de la novela y de la ficción, el modo de narrar, de estructurar, el uso de elementos muy poéticos, el uso de tonos, el cambio de la oralidad a la formalidad. Tiene una ductilidad y un trabajo sobre el lenguaje y una potencia que es notable. Ha sido muchas veces comparado con Truman Capote y su libro A Sangre Fría. Hay diferencias significativas entre ambas obras que no vamos a desarrollar en extenso acá. Pero en principio, bueno, la gran diferencia es un crimen particular que termina con ejecución de los culpables, con lo cual hay una especie de justicia o de restauración del orden, y en todo caso lo que intenta hacer Capote es entender la mente criminal, mientras que en Walsh está mucho más fuertemente el señalamiento de la complicidad policial estatal en la ejecución de los crímenes, de los asesinatos de José León Suárez, de esos fusilamientos, ¿no? Entonces, me parece que es muy diferente el propósito y creo que Capote tiende más a invisibilizar a la figura del cronista o del periodista. Walsh ocasionalmente lo hace presente, sobre todo cuando está argumentando y presentando pruebas. Muchas veces hace uso de las marcas de primera persona para señalar que él es quien denuncia, que es algo que va a repetir en la carta abierta a la Junta Militar. Bueno, por último, también una saga que queda un poco trunca, un poco inconclusa, pero que es realmente notable y que uno desearía que quizás Walsh hubiera podido continuar, es la saga de los irlandeses, que ha sido incluso publicado como un librito finito y autónomo, que incluye tres cuentos: Irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y Un oscuro día de justicia, tres cuentos realmente notables que están ambientados en un colegio pupilo para descendientes de familias irlandesas, en general chicos muy pobres, basado fuertemente en las experiencias autobiográficas de un muy joven y niño Walsh. Y hay mucho que ver en esto, en cómo se presenta el bullying o el hostigamiento con la literatura de Vargas Llosa, ¿no? Sobre todo la primera etapa de Vargas Llosa, los jefes, los cachorros, la ciudad de los perros, que tiene mucho que ver con esa masculinidad tóxica, esa virilidad, ese intento de demostrar quién manda, ese manejo del poder en pequeños espacios. Realmente, bueno, es muy interesante para enfocarlo desde ese lugar, así que si no conocen esos cuentos, yo los recomiendo mucho. Con respecto a Operación Masacre, es un libro que narra los hechos que sucedieron entre la noche del 9 de junio y la madrugada del 10 de junio de 1956, que son conocidos ahora como los fusilamientos de José León Suárez, una masacre clandestina e ilegal en Argentina contra 14 civiles, de los que murieron 7. Todo esto es un poco conjetural en Operación Masacre porque hay un par de víctimas que Walsh todavía no puede identificar. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el contexto político histórico, ¿no? Con el golpe que había derrocado a Perón a partir de 1955 y que dio inicio a un gobierno de facto que se autodenominó la Revolución Libertadora, que duró desde 1955 hasta el 58. Y en ese contexto de resistencia peronista y de intentos de derrocar a dicho gobierno de facto, fue que en la volteada caen estas personas por estar reunidas en una casa, considerados sospechosos, fueron llevados clandestinamente a un basural en José León Suárez y ejecutados sin mucho más trámite. Algunos sobrevivieron y otros no, gracias en parte a lo desprolijo del operativo policial. Bueno, Walsh comprende entonces que para poder contar esa masacre, él necesitaba, por un lado, ofrecer toda la evidencia necesaria para que se juzgara y se condenara a los responsables. En ese sentido, uno ve justamente ese salto que hay de la campaña periodística, a los artículos iniciales, a lo que es Operación Masacre como libro, donde él intenta presentar en la tercera sección toda la evidencia posible para condenar a los culpables. Pero a su vez también, como él no era peronista en ese momento, necesitaba generar empatía en los lectores antiperonistas y narrar la historia de las víctimas que fueron fusiladas ilegalmente antes de que se declarara el estado de sitio. Es realmente conmovedor esos momentos en los que él intenta demostrar
y recurre, por ejemplo, a los registros de la radio nacional para demostrar que el estado de sitio no había sido dictado antes de las 12 de la noche y por lo tanto todos los hechos sucedidos en la noche del 9 de junio fueron ilegales porque no había una ley marcial que pudiese arrestar y ejecutar personas libremente. Y por eso tampoco debía ser encuadrada dentro de la ley militar los crímenes sucedidos. La estructura del libro tiene tres partes que esencialmente van a ser siempre las mismas: las personas, los hechos y la evidencia. Y lo que va a ir variando fuertemente son los paratextos, los prólogos, los epílogos, los añadidos. Eh, Operación Masacre es un texto de difícil fijación y tiene, como dice Bárbara Crespo, esa doble constitución. Una parte fija, que sería el texto, y una parte móvil, que serían los paratextos. Esto también lo señala con muchísima lucidez y mucho detalle Sebastián Hernáiz en un ensayo que se llama Rodolfo Walsh no escribió Operación Masacre, justamente apuntando a que lo que hoy leemos como Operación Masacre también excede un poco las intenciones de Walsh en la medida en que incluye materiales que Walsh mismo no había puesto en la Operación Masacre, por ejemplo, la carta abierta a la Junta Militar. Para hacer como un repaso rápido respecto de las diferencias que vamos a encontrar entre las distintas ediciones de Operación Masacre, en esto insisto, me apoyo en el artículo de Sebastián Hernández, que es muy útil. Tenemos la primera edición, la de 1957, que entiende que lo que está haciendo es denunciar un caso a partir de una noticia poco común, que es la de el hombre que mordió al perro, que es una típica frase hecha de los periodistas por lo singular de la noticia, en este caso con la idea del fusilado que vive, ¿no? Que eso va a estar enfatizado en el prólogo del 69. Hay una retórica que todavía es antiperonista y que se focaliza en el coraje civil y que busca además alinearse con la investigación judicial para tratar de hacer justicia en conjunto, o sea, fortalecer esa investigación judicial y darle pruebas y darle evidencia. Por eso el discurso es antibelicista, se enfoca como un alegato particular y trata de reencauzar el orden y la justicia como sucedía en el policial clásico. Por eso insisto con que tenemos todavía a ese Walsh más ligado al policial clásico, como lo era el de Borges, y conforme vaya avanzando las reediciones de Operación Masacre, tenemos ese Walsh más ligado al policial negro. En el 64, en la segunda edición, ya habla del testimonio de la imposibilidad de justicia y la democracia del periodismo como tales, y paradójicamente expresa su confianza en el valor del libro, pero no en la denuncia en sí. Dice el epílogo a la segunda edición. En 1957 dije con grandilocuencia, este caso está en pie y seguirá en pie todo el tiempo que sea necesario, meses o años. De esa frase culpable pido retractarme. Este caso ya no está en pie, es apenas un fragmento de historia, este caso está muerto. Se comprenderá que haya perdido algunas ilusiones. La ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en todas esas palabras y finalmente en lo que una vez fue mi oficio y ya no lo es. Bueno, sobre esto va a insistir varias veces, ¿no? Lo que es periodismo de verdad y lo que no lo es. El periodismo que le da de comer, incluso haciendo cosas que él no quería hacer, y el periodismo real de denuncia, que es el modelo un poco martirológico que está inaugurando Walsh. Más allá de que realmente, insisto, incluso el periodismo que a él le daba de comer y que él desdeñaba por ser periodismo menor es extraordinario. Tiene un gran nivel, pero bueno, no tiene cierto el componente político que buscaba Walsh. El resto de la cita dice, releo la historia que ustedes han leído. Hay frases enteras que me molestan. Pienso con fastidio que ahora la escribiría mejor. ¿La escribiría? Termina con esa pregunta abierta, un poco dando cuenta de esa tensión que se abre entre texto y paratexto en las distintas ediciones de Operación Masacre. El 69 tiene cambios muy notables. Hay una revisión en la editorial Jorge Álvarez, como dije, con una contratapa firmada por David Viñas, nada menos. Incluye el prólogo icónico que narra la ficción de origen de Wolf cuando le informan que hay un fusilado que vive y pasa del ajedrez al compromiso político. Cambia también el epígrafe de T.S. Eliot, del poeta inglés estadounidense, por una cita del comisario inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, o sea, mucho más directa. Si bien hay algún eco cuando habla de las estaciones, las cambiadas estaciones, algo así, hay un pequeño eco, un ligero eco de la cita de Eliot en el texto.
también incluye un artículo que se llama Retrato de la oligarquía dominante y empieza a proponer leer justamente Operación Masacre como un ensayo histórico ejemplificado. No se trataría ya de un caso particular, un exceso, si ustedes quieren, sino de episodios característicos, inevitables y no anecdóticos de la lucha de clases en Argentina, con lo cual el modo en el que está enmarcando Operación Masacre es absolutamente distinto en este contexto. Y finalmente la última edición publicada en vida de Walsh es la del 72, que habla sobre el fusilamiento de Pedro Aramburu a manos de montoneros y que de alguna manera va a vincular esa violencia política con los fusilamientos de José León Suárez, como si una cosa fuera casi consecuencia de la otra. También va a hablar de la película Operación Masacre, que fue filmada en la clandestinidad durante la dictadura del 66 al 73, que se autodenominó Revolución Argentina. Igual señala ahí la intención de darle al texto su sentido último. Utiliza justamente esa frase. Hernández va a decir que no es Walsh quien le da el sentido último a Operación Masacre en la medida en que el texto sigue mutando y sigue cambiando después de la muerte de Walsh. En el 84, lo que sería la primera edición póstuma tras el final de la última dictadura cívico-militar, se va a incluir la carta abierta a la Junta Militar y se construye una ligazón, un vínculo entre los asesinados de José León Suárez y los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar argentina. También, y curiosamente, se insiste otra vez en la idea de denuncia, que era la idea inicial de 1957, como posibilidad de democracia a partir del juicio y castigo de los represores de la dictadura. Entonces, hay obviamente un hilo conductor de los asesinatos de José León Suárez a los desaparecidos de la última dictadura que se fortalece con la presencia de la carta abierta a la Junta Militar como aquello que cierra Operación Masacre. Incluso a contrapelo de la intención autoral que nunca puso el texto ahí. En el 94 se publica lo que llamamos la edición documental de Editorial Planeta, que va a incluir muchos de los textos eliminados o modificados en las distintas reediciones, el primer prólogo, el segundo epílogo y así. También se agrega un prólogo de Osvaldo Bayer. Y finalmente en el 2009 se publica la edición crítica de Roberto Ferro, que incluye un artículo de este crítico llamada La aventura de las pruebas de la masacre de Suárez, bastante que tiene puntos en común con su libro Fusilados al anochecer. Y bueno, y que reconstruye un poco la campaña periodística original de Walsh con el agregado de testimonios e imágenes. No vamos a entrar ahora en polémicas, pero Hernández señala en el artículo que mencioné hace un rato, que hay algunos, que no está hecha con un criterio filológico la edición y por lo tanto no correspondería del todo decir que es una edición crítica. Es una edición muy completa, desde ya, pero no del todo una edición crítica o una edición para lo que sería la filología crítica. Pero bueno, esto obviamente hilando ya muy fino. Y después con respecto a Historia de una investigación, es un libro que se publica en 2019, 62 años después de la primera edición de Operación Masacre, ya después de la muerte de su autora, que es Enriqueta Muñiz, una española que nació en 1934 y que llegó cuando era niña a la Argentina junto con sus padres huyendo de la guerra civil. Esta autora, que falleció en 2013, fue quien trabajó a codo con Walsh en la investigación de los fusilamientos ilegales de 1956. Walsh la menciona explícitamente en el prólogo del 69 a Operación Masacre y dice, en un momento dado, dice, desde el principio está conmigo una muchacha que es periodista, se llama Enriqueta Muñiz. Se juega entera. Es difícil hacerle justicia en unas pocas líneas. Simplemente quiero decir que si en algún lugar de este libro escribo hice, fui, descubrí, debe entenderse hicimos, fuimos, descubrimos. Algunas cosas importantes las consiguió ella sola, como los testimonios de los exiliados Troxler, Benavides, Gavilia. En esa época el mundo no se me presentaba como una serie ordenada de garantías y seguridades, sino más bien como todo lo contrario. En Enriqueta Muñiz encontré esa seguridad, valor, inteligencia que me parecían tan rarificados a mi alrededor. Y si bien esto es desde luego un reconocimiento a Muñiz, un reconocimiento que no hace tan explícito en las otras ediciones, uno podría pensar que hay un gesto de cierta maldad incluso de Walsh porque ya no era buena la relación que tenían Walsh y Muniz en ese momento
Y conforme, digamos, fue avanzando el tiempo, incluso Enriqueta Muñiz estuvo siempre cada vez más reacia a contestar preguntas sobre su participación en la investigación de Operación Masacre, básicamente porque ella no era peronista y porque además no quería estar pegada de la figura de Walsh como militante. A pesar de eso, ella deja para la posteridad dos cuadernos manuscritos que han sido publicados en una edición hermosa y facsimilar, con una letra muy prolija, casi de maestra, que es la que se puede leer justamente en Historia de una investigación. Una cosa muy notable también es que ella ha cortado nombres que no se pueden leer ahora, o a veces los ha tachado deliberadamente. O sea que había un gesto de dejar este texto para la posteridad. Acá se ven las tachaduras, por ejemplo, pero cuando ella muriera, o sea, me parece que Muñiz era muy consciente de que esto iba a ser encontrado y publicado, pero que ella no quería estar viva para presenciarlo, lo cual no deja de ser un poco paradójico. Hay quienes sostienen de esto lo puse también en el PowerPoint, que esto tiene que ver también con el vínculo, con un cierto vínculo amoroso que parece haber habido entre Walsh y Muñiz. No lo sabemos con certeza. Diego Igal conjetura que sí, Daniel Link conjetura que no, pero bueno, queda abierta la pregunta cuando uno lee el libro. Y además también es muy distinto el formato que tienen los dos textos, porque si Operación Masacre no es un texto cronológico y va reconstruyendo la vida de las víctimas de manera no lineal para después narrar lo que va a ser justamente los fusilamientos y luego presentar toda la evidencia y la investigación posterior, lo que hace Muñiz es mucho más parecido a la investigación de un policial, que es los detectives, que en este caso son los periodistas, yendo en orden para tratar de reconstruir todos los datos y todos los hechos, ¿no? Entonces, hay una memoria que tiene un orden cronológico, desde que empiezan la investigación hasta que la terminan, y que va casi día por día, como si fuese un diario o con formato de diario, pero que se nota por las marcas temporales que ella lo hace a posteriori, que no lo va escribiendo día tras día. Entonces es un tipo de lectura y un tipo de texto muy distinto al de Operación Masacre. Bueno, la edición, que es realmente hermosa, se completa con cartas de Welsh a Muñiz, facsimilares, la transcripción del testimonio de Junta, fotografías, manuscritos originales de Walsh, imágenes de las primeras ediciones del libro con dedicatorias, poemas, en fin, hay de todo. La verdad que es una edición hermosa que yo recomiendo mucho, muy bella de leer. Un tesoro, digamos, que nos dejó la crítica para la posteridad. Lo último que puse en el PowerPoint dice, con plena conciencia que estas páginas serían eventualmente halladas y publicadas, la autora arrancó un par de páginas, así como tachó y recortó determinados nombres. ¿Por qué? Daniel Link desconfía de un posible vínculo afectivo entre Walsh y Muñiz. Sé que hay personas más románticas que yo, ironiza. Y en cambio el periodista Diego Igal va dando cuenta del progresivo hermetismo que fue tomando hacia el final de su vida Enriqueta Muñiz respecto de su participación en la investigación periodística. Esa incógnita es precisamente lo que hace más atrapante la lectura y que confirma una vez la potencia de este material. Les voy a dejar en la descripción de este video una reseña que yo publiqué hace un par de años sobre historia de la investigación, porque es un libro que me gustó tanto que tenía ganas de escribir un texto breve sobre él. Así que si quieren lo van a poder leer completo. También les dejo, por supuesto, como hago siempre, la bibliografía crítica para que puedan investigar y profundizar un poco más este recorrido. Espero que les haya interesado. Ojalá este video los incentive a leer a Walsh, que es un autor fundamental de la literatura argentina, a leer Operación Masacre, pero también a descubrir otros textos del autor y a correrse un poco tal vez de esa figura tan cristalizada de mártir, de periodista que muere con la máquina de escribir en la mano. Me parece que hay que, sin desdeñar por supuesto la valentía, el coraje de Walsh, hay que también pensar en sus contradicciones, en su trayectoria, en los cambios ideológicos que va teniendo a lo largo de su vida, porque eso lo hace más humano, más cercano a nosotros y muchísimo más interesante como escritor. Así que bueno, ojalá les haya gustado. Les agradezco una vez más por ver estos videos. Por supuesto, si les gustó, pueden poner me gusta, pueden suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.